Hola, estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a ver lo que es clasificación y construcción de triángulos. Les comento que en este video ustedes van a encontrar dos clases, sin embargo son dos clases cortas y que tienen que ver la una con la otra. Entonces yo les pregunto, ¿qué observan allí? Excelente, hay unos triángulos, perfecto. Entonces yo le pregunto, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. Veamos el gráfico. Ustedes ven allí ese triángulo. Vamos a ver cuáles son los vértices. Miren, cada uno de los puntos que une los lados se llama vértice y se lo identifica con una letra mayúscula. Las líneas que forman el triángulo son los lados y están representadas por letras minúsculas, y los ángulos corresponden en este caso a la abertura que existe. Miren, esto de aquí son los ángulos, esos son los ángulos, y en los tres lados hay ángulos. Esto se mide con el graduador para ver cuánto mide cada ángulo. Pero bien, estas son cosas que ustedes ya conocen. Continuamos. Clasificación de los triángulos según sus lados. Según sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero. Dice que equilátero tiene sus tres lados iguales y sus ángulos interiores miden 60. Miren aquí el gráfico. Los tres lados son iguales, quiere decir que miden lo mismo. Eso se llama triángulo equilátero. Isósceles, dos lados son iguales y tiene uno que no es igual. Y en el escaleno, todos los lados son distintos. Y aquí dice que todos los ángulos también son distintos. Claro, si los lados son distintos, los ángulos también son distintos. Bien, pero ese es un tipo de clasificación. Eso es clasificación de los triángulos según sus lados. Ahora vamos a ver clasificación de los triángulos según sus ángulos. Según sus ángulos se clasifican triángulo rectángulo. Ya les muestro el gráfico. Triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. Y dos ángulos agudos. El triángulo acutángulo, sus tres ángulos son menores de 90, miren. Los tres ángulos son menores de 90. Ya les dije que los ángulos se los mide con el graduador. Y el triángulo obtusángulo dice que si uno de sus ángulos es obtuso, mayor de 90, los otros dos son agudos, menores de 90. Miren, este ángulo es obtuso porque esto mide más de 90. Si tuviera aquí, si fuera ángulo recto, hasta aquí mide 90 grados, pero mide más de 90. Bien, entonces ya conocen la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Ahora, vamos a ver en la práctica. La suma de los ángulos de un triángulo es de 180. Claro, ustedes saben que si yo marco un punto de referencia y marco otro punto de referencia y lo mido con el graduador, entonces toda esa medida me va a dar 180. 180, porque esta es la línea de referencia. ¿Ya? Entonces la suma de los ángulos de un triángulo es 180, no puede ser más de 180. Aquí vendría a ser la mitad, 90, y por eso es que los ángulos rectos miden 90 grados. Bueno, te retamos a que construyas en tu cuaderno un triángulo equilátero, conocido el lado
siguiendo los siguientes pasos, para lo cual necesitas un lápiz y un compás. A ver, fíjense en estas instrucciones. Ustedes van a marcar una línea y van a tomar en cuenta lo siguiente. Lleva el lado CB, aquí está el lado C y aquí está el lado B, sobre la recta A. Con centro en C y radio en CB traza un arco, y con centro en B y en radio BC traza el otro arco. La intersección de los dos arcos nos determina el vértice A del triángulo. Luego une los puntos A, B y C para que quede definido el triángulo equilátero. De pronto, el resultado que queremos es este, pero yo estoy seguro que con estas indicaciones de pronto se les va a complicar hacer el triángulo. ¿Por qué mejor no veamos un video? Veamos el video. En este video yo les voy a presentar lo siguiente. Atentos. Vamos a dibujar un triángulo equilátero dada la medida del lado. Como podéis ver, nos van a dar el segmento A igual a B igual a C. Esto es porque los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales. Lo primero que haremos será dibujar una recta horizontal, la parte inferior, sobre la cual se apoyará el triángulo que vamos a dibujar. Vamos a marcar un punto a la izquierda de esta recta que va a ser el primer vértice del triángulo. Lo llamamos A mayúscula. A continuación, con el compás, vamos a coger la medida del segmento que me dan como lado. Pinchamos en un extremo y abrimos hasta que pase justo por el otro extremo. Esa apertura, pinchamos en el punto A y dibujamos un primer arco. Este primer arco corta a la recta que habíamos dibujado en un punto que va a ser el segundo vértice del triángulo buscado. A continuación, con la misma apertura de compás, vamos a pinchar en dicho punto y vamos a dibujar un segundo arco. Tenéis la misma apertura, va a pasar por A y va a cortar al arco anterior en un tercer punto, el punto C. Ya tenemos el triángulo equilátero buscado, con sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Al ser los tres ángulos iguales, en consecuencia, ellos miden 60 grados, ya que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre ha de ser 180 grados. Nombramos los lados. Bien, ¿qué les pareció? Ahora vamos a pasar a ver lo que es el perímetro y el área de los triángulos. Aunque este tema ustedes ya lo conocen, el perímetro y el área de los triángulos, pero vamos a reforzar un poco. Observen ese triángulo, perfecto, ahí están marcados los vértices y están marcados los lados. A los lados se les ha puesto, se los identifica con letras minúsculas, lado A, lado B y lado C. Muy bien. Ahora, el perímetro de un triángulo es igual a la suma de las longitudes de sus tres lados, es decir, a la suma de los lados. Y el área de un triángulo es la mitad del producto de su base por altura. Observen este gráfico.
Fíjense aquí está representado el perímetro. Miren, el perímetro, la suma de sus lados. Cada lado, este lado mide 16,16 centímetros. Este de acá mide lo mismo. Y esta base mide 12 centímetros. Entonces, si sumamos esos valores, nos dan el resultado del perímetro. 44,32 centímetros. Eso es el perímetro. ¿Y cómo se obtiene el área? El área dice que es la base por altura dividido para 2. La base es 12. Aquí está 12. ¿Cuál es la altura? Aquí dice que la altura es 15. Miren que aquí ya han obtenido la altura. 15. Y dividido para 2. Si multiplicamos 12 por 15, nos da 180. Dividido para 2, 90. Entonces el área es de 90 centímetros cuadrados. Siempre el resultado del área lo va a dar en, ya sea en centímetros cuadrados o en metros cuadrados. Bien, ¿vieron qué fácil es? Pero tengan en cuenta que a veces desconocemos la altura. Y entonces allí tenemos que aplicar otro procedimiento. Continuemos. Otra manera para calcular el área de un triángulo, conocido sus tres lados, es usando la fórmula de Herón. Herón, un matemático griego, por eso le pusieron, él creó esta fórmula, por eso le pusieron el nombre de la fórmula de Herón. La fórmula de Herón dice lo siguiente. El área de un triángulo y la fórmula, yo estoy poniendo las tildes porque ustedes ya saben que esto es una captura, no le han puesto tildes. Bueno, la fórmula, esta S que usted ve aquí, se refiere a semiperímetro. Y ustedes ven, lo que tienen que hacer en la fórmula es reemplazar los valores nada más, semiperímetro. ¿Y cómo se obtiene el semiperímetro? Sumando los lados A, B más C y dividirlo para 2. El área se calcula a partir del semiperímetro del triángulo. Miren que aquí está la S. Esa va a ser el indicador del semiperímetro y de la longitud de sus tres lados, es decir, los valores de los lados A, B y C. Y para hallar el semiperímetro no es otra cosa que dividir para 2 el resultado que nos sale el perímetro. Ya lo vamos a ver en la práctica, pero quiero mostrarles allí que esa es la fórmula de Herón. El ejercicio 1. Encontrar el área de un triángulo equilátero que tiene de lado 4 metros. Fíjense que aquí dice 4 metros. Como es un triángulo equilátero, esto significa que todos sus lados son iguales. Miren, en los triángulos equiláteros, todos sus lados son iguales. Quiere decir que todos los lados van a medir 4 metros. Vamos a usar la fórmula de Herón. Ahí están el triángulo, lado A, lado B y lado C. Y vamos a sacar el semiperímetro. En este caso vamos a sumar. Miren, aquí está esta S de semiperímetro. Vamos a sumar los valores y dividirlo para 2. Como cada uno mide 4, 4 más 4, 8, más 4, 12, dividido para 2, a 6. Entonces el semiperímetro es 6. Ya hemos encontrado el valor del semiperímetro. Ahora, calculamos el área aplicando la fórmula de Herón. Ahí está la fórmula. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Todas estas S, la S de aquí, la S de aquí, la S de este paréntesis y el de acá, tienen que ser reemplazadas por el valor del semiperímetro.
en este caso 6. Y aquí les pide el valor de A, quiere decir que aquí va 4, el valor de B aquí va 4 y el valor de C aquí va 4, en este caso porque todos esos lados miden lo mismo. Veamos, ahí está la fórmula de Herón, reemplazando quedaría así. Entonces nos tocaría decir, vamos a hacer primero lo que está dentro, 6 menos 4, 2. Aquí también 6 menos 4, 2. Y aquí también 6 menos 4, 2. Entonces multiplicamos, porque acuérdense que este paréntesis me indica multiplicación. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. El resultado de aquí, que me dio 8, vamos a multiplicarlo por 6. Ahí está, multiplicado por 6. ¿Cuánto es 6 por 8? Perfecto, 48. Y miren que se mantiene el radical. La raíz de 48, ustedes cogen una calculadora, si no lo pueden hacer de forma mental, y obtenemos que es 6,93. Acuérdense que el área siempre se presenta, en este caso como era en metros, metros cuadrados. Anteriormente era centímetros, centímetros cuadrados. Entonces esa es la respuesta. ¿Ya vieron que es fácil? Veamos. Ejemplo 2. Allá le da el área del siguiente triángulo. Fíjense aquí, en este triángulo tenemos que este lado mide 11 centímetros, aquí es centímetro. Este lado de acá mide 11 centímetros, este lado de acá mide 7.5 centímetros. Y también conocemos el valor de la altura. Este 7 centímetros, perdón, es el valor de la altura. Y entonces tenemos una fórmula que dice que el área es igual, esta parece ser más sencilla, base por altura dividido para 2. ¿Cuál es la base? 11. ¿Cuál es la altura? 7. 11 por 7 dividido para 2. Si multiplicamos 11 por 7, me da 77. Dividido para 2, 38,5. Como es en centímetros, tenemos que poner centímetros cuadrados. Este 2 es la potencia que indica que están elevados al cuadrado. ¿Vieron? Este modo es más fácil, pero aquí debemos de conocer el valor de la altura. Veamos acá. Te retamos a resolver los siguientes ejercicios en tu cuaderno o en una hoja de trabajo. Una parcela tiene la forma de un triángulo y sus lados miden 9 metros, 11 metros y 12 metros. Calcula el área utilizando la fórmula de Herón. Vamos a utilizar aquí la fórmula de Herón. Entonces tenemos allí la fórmula. Tenemos el triángulo. Dice que mide 9 metros un lado, el otro mide 11 y el otro mide 12. Podemos ponerle letras A, B y C para conocer, en este caso, los valores con los que estamos trabajando. Y vamos a reemplazar la fórmula, pero primero vamos a sacar el semiperímetro. El semiperímetro es igual a la sumatoria de los lados dividido para 2. Entonces, sumando los lados y dividiéndolo para 2 me da 16. Quiere decir que el semiperímetro es 16. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este 16 lo voy a reemplazar con todas estas letras S. Porque las S representan el semiperímetro. Entonces, todas estas letras S van a ser reemplazadas por el 16. Veamos. Fíjense allí, miren. Todo donde estuvo la letra S, le he puesto el 16. Y ahora lo vamos a hacer de manera interna. 16 menos 9. ¿Cuánto le falta a 9 para llegar a 16? 7. 16 menos 12. 4, perfecto. ¿Y 16 menos 11?
5. Muy bien, entonces nos quedaría que A es igual a la raíz cuadrada de 16 por 7 por 4 y por 5. Si multiplico 5 por 4 me da 20. 20 por 7 me da 140, ¿no? Y 140 por 16 me da 2240. La raíz de 2240, cojo la calculadora y obtengo 47,32. Como estamos hablando de metros, acuérdense que el área se presenta en metros cuadrados, entonces pongo metros cuadrados. ¿Ya vieron qué fácil? Pero ahora vamos a ver otro ejercicio. Este aquí un poquito más complicado y ya les voy a decir por qué. Calcula el área de un triángulo rectángulo en el que los catetos miden 22 metros y 16 metros. Ahí tenemos el triángulo rectángulo. Ustedes se acuerdan que cuando veíamos el teorema de Pitágoras y trabajábamos con triángulos rectángulos, teníamos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. Aquí tenemos los valores de los catetos. Entonces tenemos el cateto A y el cateto B, pero desconocemos el valor de C. Pero como ya sabemos que el valor de C tiene que ser la hipotenusa, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar ese valor. Entonces la fórmula allí está. Allí tenemos la fórmula para hallar la hipotenusa. Si recuerdan esta fórmula, C es igual, hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado y todo eso sacado raíz. Reemplazamos los valores. 22 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Más 16 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Recuerdo que yo les había dicho que cuando una cantidad está elevada al cuadrado no es multiplicar 22 por 2, sino es 22 por 22. No es multiplicar 16 por 2, sino es 16 por 16. Y eso nos da, es igual a 448 más 256. Y allí nosotros podemos sumar esos valores, 448 más 256, y nos da 704. La raíz de 704, ustedes cogen la calculadora, si no la pueden hacer de manera directa, raíz cuadrada de 704 y nos da 26,53. Entonces ese es el valor de la hipotenusa. Ese es el valor del lado que nos falta. Ahora sí tenemos el valor de los tres lados. Entonces ahora sí podemos aplicar la fórmula de Herón para calcular el área. Allí está la fórmula de Herón. Vamos a sacar primero el semiperímetro. Semiperímetro es igual a la sumatoria de los lados. Fíjense que ahí está incluido el 26,53, que era el lado de la hipotenusa que no había, dividido para 2. Entonces el semiperímetro es igual a 32,265. Como ya conocemos el valor del semiperímetro, lo que hacemos es reemplazar los valores. Miren, todo lo que es la S, esta es la S, esta es la S en la fórmula, lo reemplazo por el valor del semiperímetro. Miren, allí está. Y entonces resuelvo primeramente lo que está dentro de los paréntesis. Ahí está, 32,265 menos 22 me sale 10,265. 32,265 menos 16 me sale 16,265. 32,265 menos 26,53 me sale 5,735. Entonces empiezo a multiplicar esta cantidad
por esta que está aquí al lado, y luego el resultado por esta que está aquí al lado, y por último el resultado total por esta cantidad. Esas multiplicaciones las hago y me dan 30.894,28. Cojo la calculadora y saco la raíz de 30.894. La raíz es igual a 175,76 metros cuadrados. Metros cuadrados porque estaba trabajando con metros, ¿no? Acuérdense que el área debe salir en metros cuadrados. Ahí está el valor. ¿Se dieron cuenta que es fácil? Fíjese, estudiante, que también podemos calcular el área de un triángulo rectángulo de la siguiente manera, como nos indica la fórmula anterior. Por ejemplo, allí no tenemos el valor de la hipotenusa, sin embargo tenemos el valor de la base, que vendría a ser esta de aquí, 22, y la altura 16 metros. Entonces podemos aplicar la otra fórmula. Base por altura dividido para 2. Reemplazando la fórmula quedaría base por altura dividido para 2 es igual 22 por 16 dividido para 2. 22 por 16 es igual a 352 dividido para 2. Eso nos da 176. Recuerda que en el anterior nos dio 175, y unos decimales. Entonces nos salió casi lo mismo, porque este ya está redondeado en 176. Nos indica, la vela de un barco es de lona y tiene forma de triángulo rectángulo. Sus catetos miden 10 metros y 18 metros. El metro cuadrado de lona vale 18,5 dólares. Es decir, 18 dólares con 50. Nos pregunta cuánto cuesta la lona para hacer la vela. Pero para nosotros saber, primero tenemos que saber cuántos metros cuadrados. Es decir, tenemos que saber el área. Por lo tanto, allí tenemos que... Miren que aquí nos falta el valor de la hipotenusa. Es similar al que hicimos anteriormente. A este podemos poner cateto A. A este le podemos poner cateto B. Y este puede ser la hipotenusa. O es la hipotenusa. Ya, entonces, este lo van a hacer ustedes. Pero ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Primero, tienen que hallar el valor de la hipotenusa. Ya saben ustedes cómo hacerlo, solo con ver el video, revisar lo que hicimos, lo van a poder hacer. Luego, calcular el área utilizando la fórmula de Herón. ¿Ya? Entonces ahí tienen que calcular el área. Y luego el área multiplicado por el valor por metros cuadrados. Por ejemplo, si les sale, qué sé yo, 120. Entonces 120 tienen que multiplicar por esta cantidad, porque este es el valor por metro cuadrado de lona, y ahí le da el resultado. Bueno, estimados estudiantes, espero que les haya gustado este video. Cualquier indicación, cualquier pregunta, ustedes ya saben, estoy en el WhatsApp, ustedes me pueden escribir. Les agradezco mucho, cuídense y pasen bien.